Los inventores frecuentemente traspasan los límites, motivados por una curiosidad insaciable para producir nuevos inventos que cambien nuestro conocimiento del mundo. Sin embargo, a pesar del frenesí de la creatividad, hay una verdad aleccionadora. En ocasiones, estas creaciones cobran vida propia, lo que tiene consecuencias desastrosas para sus creadores. De mentes brillantes a muertes prematuras. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros en nuestro viaje a través de estos 20 inventos donde la curiosidad literalmente mató al gato. Número 20. Henry Gifford. Henry Gifford, un inventor francés y pionero de la aviación conocido por sus contribuciones a los dirigibles y motores de vapor, se embarcó en una audaz misión para desarrollar un aparato volador personal, precursor del actual jetpack. Sin embargo, su búsqueda de esta atrevida idea lo llevó a una conclusión horrible. A finales del siglo XVIII, Gifford quedó fascinado por la idea del vuelo personal, lo que desencadenó su investigación sobre numerosos diseños para una máquina voladora propulsada por vapor. Se dedicó a realizar su idea, creyendo que una pequeña y liviana máquina de vapor podría producir el empuje necesario para un vuelo controlado. Los primeros experimentos de Gifford con máquinas voladoras propulsadas por vapor fueron prometedores, lo que lo impulsó a mejorar aún más sus diseños. En 1888, construyó un modelo a pequeña escala de su previsto jetpack, que tenía una máquina de vapor para propulsión y un complejo sistema de tuberías y válvulas para controlar la dirección del vapor. Gifford, ansioso por poner a prueba su invento, decidió demostrar personalmente el jetpack el 24 de septiembre de 1882 frente a una multitud reunida en París. Cuando encendió la máquina de vapor, el jetpack lo levantó del suelo, provocando entusiasmo en la audiencia. Sin embargo, la catástrofe llegó rápidamente. Cuando el dispositivo falló segundos después del despegue, las tuberías de vapor estallaron, quemando a Gifford y provocando que perdiera el control de su jetpack. En un momento aterrador, volvió a caer a la tierra y su ambicioso vuelo terminó en desastre. Número 19. Jimmy Heselden. Jimmy Heselden, un empresario británico, fue noticia cuando compró la empresa Segway en 2010. Heselden era conocido no solo por su capacidad económica, sino también por sus esfuerzos caritativos y su deseo de aventura. Sin embargo, el desastre se produjo solo unos meses después de que comprara la empresa. Heselden murió el 26 de septiembre de 2010 mientras conducía un modelo Segway X2, una variante todoterreno del vehículo eléctrico autoequilibrado de dos ruedas, cerca de su finca en West Yorkshire, Inglaterra. Se desconocen los hechos de la tragedia. Sin embargo, se cree que Heselden perdió el control del Segway y se precipitó desde un precipicio de 30 pies al muelle del río. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, Heselden fue declarado muerto en el lugar. La noticia de su muerte sacudió al mundo, ya que era una cruel ironía que el mismo invento que había obtenido con el objetivo de brindar alegría e innovación a otros, eventualmente lo hubiera llevado a su propia muerte. A pesar de su función prevista de ofrecer comodidad y eficiencia en la movilidad personal, el Segway resultó letal. En este caso, se desconocen las circunstancias específicas que rodearon el mortal accidente de Heselden. Sin embargo, las especulaciones sugieren que pudo haber acelerado por error o haber golpeado una barrera, lo que le hizo perder el control del Segway. Número 18. Ralph Lellner. Ralph Ullner, un inventor estadounidense, tuvo un final horrible mientras probaba sus innovadores patines motorizados. Ullner pretendía transformar la experiencia clásica del patinaje sobre ruedas, eliminando la necesidad de técnicas manuales de empuje y deslizamiento. A principios de la década de 1970, Lunar comenzó a desarrollar su idea original, que resultó en la fabricación de un prototipo de patín de ruedas motorizado. Estos patines tenían pequeños motores de gasolina que impulsaban ruedas de goma, lo que permitía a los ciclistas ajustar fácilmente su velocidad y dirección con un acelerador portátil. El 17 de junio de 1972, Lollner viajó a las calles de su ciudad natal, Easton, Pensilvania, para probar sus patines motorizados. Mientras patinaba por la carretera, ocurrió un desastre cuando pareció perder el control de sus patines y se interpuso en el camino de un automóvil que se acercaba. El choque posterior fue horrible. Expulsó a Ullner de sus patines y le causó graves daños. En un intento desesperado
desesperado por salvar la vida de Ulner, los servicios de emergencia lo transportaron a un hospital vecino. A pesar de sus mejores intentos, Ulner murió a causa de sus heridas poco después de llegar, lo que llevó sus esfuerzos pioneros a un final trágico. Si bien sus patines motorizados tenían el potencial de revolucionar el mundo del patinaje, su invención tuvo un costo personal significativo. Número 17. Sylvester H. Roper, un inventor americano, está considerado un pionero en el campo de la movilidad personal. Después de desarrollar una de las primeras bicicletas impulsadas por vapor, la creación de Roper combinó inteligentemente la eficiencia de la energía del vapor con la movilidad y la comodidad de una bicicleta, sentando las bases para futuros avances en la tecnología del transporte. A finales de la década de 1860, Roper comenzó a experimentar con máquinas de vapor, investigando sus posibles aplicaciones en vehículos. Su creatividad lo llevó a crear una máquina de vapor pequeña y liviana que podía incorporarse perfectamente al cuadro de una bicicleta, permitiendo a los ciclistas empujar el vehículo con energía de vapor. El 1 de junio de 1896, Roper se dirigió a una pista para bicicletas en Cambridge, Massachusetts, para mostrar su innovación al público. Mientras se movía por la pista, demostró la extraordinaria velocidad y eficiencia de su bicicleta a vapor, asegurando a los espectadores su potencial. Sin embargo, la tragedia se produjo durante la manifestación cuando Roper se desplomó mientras andaba en bicicleta. A pesar de los rápidos esfuerzos por brindar asistencia médica, Roper fue declarado muerto poco después de llegar a un hospital local. La trágica muerte de Roper eclipsó sus esfuerzos pioneros en el transporte. Número 16. Kazimierz Zeglin. Kazimierz Zeglin, un monje e inventor polaco, dedicó su vida a ser pionero en el desarrollo de equipos a prueba de balas, dejando una huella eterna en la historia de las armaduras corporales. Sin embargo, su inquebrantable dedicación a su carrera puede haber contribuido a su temprana muerte. A finales del siglo XVIII, Zeglin se propuso diseñar una tela ligera y flexible que pudiera sobrevivir a las balas. En pos de esta elevada ambición, su espíritu imaginativo lo llevó a experimentar con una variedad de materiales, incluidos la seda y el acero. Los primeros prototipos mostraron potencial y atrajeron la atención tanto de las comunidades militares como de las fuerzas del orden. La innovación más famosa de Zeglin fue el chaleco antibalas, una innovadora pieza de armadura que exhibió públicamente varias veces. En una sorprendente muestra de confianza en su diseño, Zeglin hizo que un asistente le disparara a quemarropa mientras llevaba el vestíbulo. La armadura detuvo efectivamente la bala, protegiendo a Zeglin y demostrando la efectividad de su concepto. A pesar del éxito de sus manifestaciones, Zeglin encontró enormes obstáculos para obtener financiación para su trabajo revolucionario. Sin inmutarse, pasó horas interminables perfeccionando sus diseños y experimentando con nuevos materiales, a menudo con un gran costo personal. La inquebrantable dedicación de Zeglin a su trabajo afectó su salud, ya que dejó de lado su propio bienestar en pos de sus esfuerzos creativos. Su inquebrantable búsqueda de la invención, aunque digna de elogio, puede haber contribuido a su prematura desaparición. Número 15. Franz Reichelt. Franz Reichelt, un sastre francés nacido en Austria, hizo historia con su desastroso intento de probar su recién creado traje de paracaídas. Reichelt había estado trabajando en un paracaídas portátil que ayudaría a los pilotos a escapar de sus aviones en caso de emergencia el 4 de febrero de 1912. Su deseo de mostrar su creación al resto del mundo lo llevó a París, Torre Eiffel. A pesar de las advertencias de amigos y funcionarios, Reichelt decidió probar personalmente su traje de paracaídas saltando desde la primera plataforma de la Torre Eiffel, que está a unos 55 metros sobre el suelo. Mientras una multitud se reunía para ver el espectáculo, Reichelt se puso su traje de paracaídas, que parecía grande y pesado. Sin embargo, hizo una pausa por un segundo antes de dar el salto. Trágicamente, el paracaídas no se desplegó correctamente y Reichelt cayó al suelo, muriendo instantáneamente al contacto. Su terrible muerte subrayó los peligros del exceso de confianza y la importancia de una planificación y evaluación rigurosas, especialmente en actividades de alto riesgo como la aviación y la creación de paracaídas. Número 14. Andrew Macaulay.
Andrew Macaulay, un aventurero y kayakista australiano, emprendió un peligroso viaje que terminaría en desastre. Al contar una historia de valentía, determinación y la dura realidad de la imprevisibilidad de la naturaleza, el intento fallido de Macaulay de remar en solitario a través del mar de Tasmania desde Australia hasta Nueva Zelanda quedará inscrito para siempre en la historia náutica. En enero de 2007, Macaulay partió de Tasmania en un kayak especialmente construido, impulsado por el deseo de ser la primera persona en realizar la ardua caminata de 1000 millas en solitario, y meses de rigurosa preparación sin apoyo precedieron su partida, durante los cuales analizó cuidadosamente los patrones climáticos y afinó su equipo para el arduo viaje que le esperaba. Durante los primeros 30 días de su viaje, Macaulay logró avances sólidos atravesando mares agitados y lidiando con condiciones climáticas inesperadas. A pesar de las dificultades, mantuvo contacto regular con su equipo de apoyo por teléfono satelital, brindándoles información crítica sobre su paradero y su bienestar. Sin embargo, el 9 de febrero de 2007 ocurrió el desastre. Macaulay hizo su toque final con su equipo de apoyo, afirmando que se enfrentaba a fuertes ráfagas y mares peligrosos a solo 50 millas de su objetivo. En un trágico giro del destino, su kayak fue encontrado volcado y parcialmente sumergido. Al día siguiente, sin señales del propio Macaulay, se llevó a cabo una operación masiva de búsqueda y rescate, pero a pesar de los agotadores intentos, el cuerpo de Macaulay nunca fue localizado, lo que dejó preguntas sin resolver y un trágico recordatorio de la dura naturaleza del mar. Número 13. Jens Peder. Un inventor e ingeniero danés murió trágicamente mientras probaba su automóvil a reacción en 1976. Peder había estado trabajando incesantemente en un revolucionario sistema de propulsión de vehículos que utilizaba motores a reacción con la intención de construir un coche capaz de alcanzar velocidades sin precedentes. El día de la trágica prueba, Peder emprendió la misión de conducir su automóvil a reacción por una ruta cerrada en Dinamarca. El vehículo, que tiene un motor a reacción en la parte trasera, debía acelerar rápidamente y alcanzar velocidades increíbles. Cuando Peder comenzó su prueba, el automóvil respondió como se esperaba y aceleró rápidamente. Sin embargo, a medida que el vehículo ganó velocidad, su estabilidad comenzó a deteriorarse. Testigos presenciales informaron haber visto el automóvil derrapar de manera impredecible antes de perder el control y chocar contra un campo cercano. Trágicamente, Peder murió instantáneamente en el incidente, poniendo fin a su búsqueda inventiva. Los exámenes posteriores indicaron que la inestabilidad del vehículo a altas velocidades se debía a defectos aerodinámicos y a pruebas insuficientes del sistema de propulsión a chorro. Su compromiso de ampliar los límites de la ingeniería automotriz finalmente lo llevó a su prematura muerte. Número 12. Valeriano Abakovsky. Valerian Abakovsky, un inconformista inventor ruso, hizo historia al inventar el aerowagon, un impresionante artilugio que fusionaba a la perfección piezas de un vagón de tren con la potencia de un motor de avión. Concebido en medio del tumultuoso año de 1920, el aerowagon surgió como una maravilla steampunk, con una temible hélice adjunta a su espalda y la capacidad de volar sobre el campo ruso a velocidades vertiginosas de hasta 140 km/h cuando se corrió la voz sobre la innovadora idea de Abakovsky. Despertó el interés de la élite soviética, que rápidamente ordenó una prueba para determinar la viabilidad y el potencial de este ambicioso invento. El aerowagon emprendió su viaje inaugural en julio de 1921. El viaje inicial transcurrió sin contratiempos y el aerowagon avanzó hacia su objetivo con una velocidad y precisión incomparables. Sin embargo, la tragedia acechaba en el horizonte cuando el viaje de regreso a Moscú se convirtió en un asunto peligroso. En el apogeo de su velocidad llegó la calamidad y el aerovagón se salió de las vías, sumergiéndose en el caos y la destrucción. A pesar del desastroso descarrilamiento, 16 de los 22 pasajeros a bordo sobrevivieron. Desafortunadamente, Valerian Abakovsky, la inspiración detrás del aerowagon, no fue uno de los afortunados supervivientes. Trágicamente asesinado en su mejor momento a la edad de 25 años, la muerte prematura de Abakovsky resonó más allá de las fronteras y se cobró la vida de destacados delegados de Gran Bretaña, Alemania y Australia, que habían viajado en este desafortunado viaje para presenciar de primera mano las maravillas del ingenio soviético. Número 11. Otto Lilienthal.
Otto Lilienthal, un pionero de la aviación alemana, es recordado por sus innovadoras contribuciones al campo de los planeadores. Su incansable investigación y pruebas allanaron el camino para el desarrollo de aviones modernos. Sin embargo, su ardiente búsqueda de la huida resultó en una catástrofe. A lo largo de finales del siglo XIX, Lilienthal llevó a cabo una serie de experimentos innovadores con planeadores, sumergiéndose en las complejidades de la aerodinámica y buscando un vuelo controlado y sostenido. Con cada iteración, mejoró sus ideas. El 9 de agosto de 1896, Lilienthal estaba probando su último diseño de planeador en Rau, Alemania. Después de completar numerosos vuelos exitosos ese mismo día, realizó el que sería su último viaje. Sobrevino el desastre. Mientras se deslizaba a unos 50 pies de altitud, el planeador de Lilienthal se detuvo abruptamente y perdió sustentación, dejándolo incapaz de recuperar el control. El planeador y su piloto cayeron a tierra. Lilienthal sufrió heridas graves, incluida una fractura de columna, y fue enviada inmediatamente a un hospital local. A pesar de los grandes esfuerzos del personal médico, Lilienthal murió a causa de sus heridas al día siguiente. Número 10. Alejandro Bogdanov. Alexander Bogdanov, un brillante erudito, dejó un legado diverso que incluía filosofía, literatura, medicina y política. En la Rusia de principios del siglo XX, las actividades intelectuales de Bogdanov cautivaron a muchos, y su posición clave en la emergente organización comunista demostró su genuina dedicación a la revolución social. Sin embargo, en la década de 1920, las numerosas actividades de Bogdanov le habían pasado factura, dejándolo con ansias de regeneración y energía. En un valiente intento de desafiar el paso del tiempo, centró su atención en la creciente ciencia de la transfusión de sangre, con la esperanza de reavivar sus menguantes fuerzas y alargar su vida. Basándose en su propia experiencia médica, Bogdanov procedió a una serie de pruebas ambiciosas, profundizando en áreas inexploradas con la firme confianza de que la infusión de sangre juvenil puede restaurar la juventud y la energía. Bogdanov comenzó su autoexperimentación pionera con la ayuda de voluntarios dispuestos, incluida la propia hermana de Lenin, intercambiando su propia sangre por la de donantes más jóvenes en la búsqueda de la eterna juventud. Inicialmente, los hallazgos fueron positivos. Bogdanov afirmó haber aumentado su vitalidad y fuerza después de una serie de transfusiones. Animado por su sentimiento de rejuvenecimiento, persistió a pesar de los riesgos inherentes a sus inusuales esfuerzos. La incesante búsqueda de Bogdanov por rejuvenecer se vio trágicamente truncada cuando murió como resultado de un desastroso paso en falso. En una trágica transfusión, obtuvo sangre de un joven estudiante infectado con malaria, un error mortal que lo llevó a su rápido deterioro y eventual muerte. Número 9. John Boyd Dunlop. John Boyd Dunlop, un inventor escocés, es mejor conocido por su trabajo innovador sobre neumáticos, que transformó el transporte y sentó las bases para la industria automovilística contemporánea. Sin embargo, la vida de Dunlop se vio tristemente truncada por un ataque al corazón, que algunos creen que fue causado por el estrés y el exceso de trabajo asociados con sus actividades innovadoras. Dunlop comenzó su carrera como veterinario antes de dedicarse a la innovación en neumáticos a finales de la década de 1880. Insatisfecho con el dolor de los neumáticos de caucho macizo, que se utilizaban ampliamente en ese momento, se propuso construir una alternativa más agradable y eficiente. En 1888, Dunlop hizo un gran avance al desarrollar y patentar con éxito un diseño de neumático. Este diseño incluía una cámara de aire llena de aire que proporciona amortiguación y soporte para paseos más suaves. La tecnología pronto ganó popularidad, especialmente en la emergente industria de las bicicletas, donde los neumáticos brindan más comodidad y tracción que las alternativas de caucho sólido. El uso generalizado de los neumáticos de Dunlop resultó en un aumento en las ventas de bicicletas y en la demanda de su producto único. Sin embargo, el éxito de su idea tuvo un coste personal. Dunlop se vio envuelto en batallas legales por derechos de patentes y enfrentó una dura competencia de otros fabricantes de neumáticos. Número 8. Louis Alejandro Slotin. Louis Alexander Slotin, una estrella científica, emprendió un viaje de exploración intelectual inigualable que eventualmente conduciría al logro científico más significativo del siglo XX, la invención de la bomba atómica. Nacido en 1910 en Canadá, el extraordinario cerebro de Slotin lo impulsó a través de continentes para perseguir su intenso interés por la química y la investigación científica. La carrera académica de Slotin culminó con un papel vital en los niveles COVID del Proyecto Manhattan,
Manhattan, un grupo de grandes mentes encargado de aprovechar el increíble poder de la fisión nuclear. El agudo intelecto de Slotin y su inquebrantable dedicación lo convirtieron en un miembro clave de la vanguardia científica del proyecto. En el Laboratorio Nacional de Los Álamos, sus arduos esfuerzos se centraron únicamente en desentrañar las características crípticas del uranio y el plutonio, arrojando luz sobre los esquivos umbrales de masa crítica en el corazón de las armas nucleares. La pasión de Slotin por el descubrimiento solo fue igualada por su curiosidad intrínseca, lo que lo impulsó a la vanguardia de la experimentación peligrosa que desdibujó la línea entre la investigación científica y el riesgo letal. Slotin se encuentra explorando un territorio peligroso, cargado de amenazas invisibles y peligros existenciales mientras intenta comprender las complejidades de la fisión nuclear. Trágicamente, la gran carrera de Slotin estuvo definida por su búsqueda del conocimiento, que finalmente lo llevó a la muerte. La minuciosa experimentación de Slotin con materiales radiactivos resultó en un desastre en el laboratorio de Los Álamos. Debido a un error de cálculo, Slotin estuvo expuesto a una cantidad mortal de radiación ionizante durante un accidente crítico, y sus valientes esfuerzos por evitar la tragedia fueron infructuosos, ya que sucumbió a las insidiosas consecuencias del envenenamiento agudo por radiación. Número 7. Michael Dacre. Michael Dacre, un empresario de la aviación británico, tuvo una idea visionaria para un avión revolucionario capaz de despegar y aterrizar verticalmente utilizando aspas en forma de molino de viento. Su concepto, el avanzado centro de elevación vertical NEL, intentó combinar los beneficios de los helicópteros con los aviones de ala fija. El 16 de agosto de 2009, Dacre voló su prototipo NEL de centro de elevación vertical avanzado en el aeródromo de Tiles Park, cerca de Farnborough, Inglaterra. Antes de este desastroso viaje, el Centro de Elevación Vertical Avanzado NEL había completado con éxito una serie de pruebas cortas de salto y vuelo estacionario, lo que generó confianza en sus capacidades. Cuando comenzó la prueba, el avión despegó suavemente del suelo, demostrando su capacidad de elevación vertical según lo planeado. Sin embargo, se produjo una catástrofe cuando, poco después de alcanzar una altitud de unos 200 pies, el NEL Central de Elevación Vertical Avanzado sufrió una falla catastrófica. El abrupto mal funcionamiento provocó que la aeronave descendiera al suelo y se estrellara contra un campo cercano. A pesar de la minuciosa preparación de Dacre y de las exitosas pruebas previas, el fallo inesperado resultó devastador tanto para el avión como para su creador. Número 6. Smolinski y Blake. Smolinski y Blake emprendieron una misión pionera para crear el primer automóvil volador del mundo, el ave Mizar, en un atrevido intento de combinar los mundos del automóvil y la aviación. Inspirándose en un faro celestial escondido dentro de la constelación de la Osa Mayor, los dos ingenieros intentaron combinar el fuselaje de un Cessna Skymaster con el chasis de un Ford Pinto, dando como resultado un vehículo híbrido innovador. Si bien el enorme esfuerzo encontró su cuota de desafíos, Smolinski y Blake lograron victorias menores en las primeras pruebas. Sin embargo, la tragedia eclipsó sus ambiciones en un día crucial en la historia de la aviación. El 11 de septiembre de 1973, los atrevidos inventores realizaron un vuelo de prueba clave del Mizar, partiendo del aeropuerto del condado de Ventura, en California, con aspiraciones elevadas junto con su creación única. Sin embargo, mientras el Mizar volaba por los cielos, apareció un terrible presagio en forma de ondas de humo negro que salía del vehículo en el aire. En un desgarrador giro de los acontecimientos, el prometedor vuelo cayó abruptamente a la tierra, lo que resultó en un desastre fatal que se cobró la vida tanto de Smolinski como de Blake, extinguiendo sus esperanzas y aspiraciones en un instante. Número 5. Thomas Magley Jr. Thomas Magley, Jr., ingeniero y químico estadounidense. Magley es mejor conocido por su trabajo con gasolina con plomo y clorofluorocarbonos. Sus inventos tuvieron un impacto significativo en las industrias automotriz y de refrigeración, pero también generaron graves problemas ambientales y de salud. Sin embargo, la muerte de Magley fue causada por un invento diseñado para ayudarlo a sobrellevar su polio. En 1940, Magley contrajo polio y quedó gravemente discapacitado. Para ayudarse a entrar y salir de la cama, ideó un complejo sistema de poleas y cuerdas. Trágicamente, en 1944, Magley quedó enredado en el dispositivo y murió estrangulado. La muerte de Magley subraya los peligros potenciales que enfrentan los inventores, incluso provenientes de dispositivos destinados a ayudarlos en la vida diaria. Número 4. William Bullock.
Bullock, un editor de periódico visionario, transformó el negocio de la impresión con sus innovadoras modificaciones a la imprenta rotativa, marcando el comienzo de una nueva era de eficiencia y productividad. El invento de Bullock, que cambió el método de carga del papel, fue el núcleo de su idea. En lugar de alimentar material manualmente, su idea permitió que un rollo continuo de papel de varios kilómetros de largo fluyera suavemente a través de la máquina de impresión. Esta innovación aumentó significativamente las velocidades de impresión, lo que permitió a los fabricantes producir entre 8.000 y 10.000 hojas por hora. Durante la instalación de una imprenta, sufrió un terrible accidente. Su pierna se enredó en el duro equipo, causándole una lesión grave que finalmente resultó fatal. La gangrena rápidamente se apoderó de él y le quitó la vida solo unos días después de la triste tragedia. Las circunstancias que rodearon la muerte de los bueyes son objeto de narrativas contradictorias. Según otras fuentes, accidentalmente pateó la máquina mientras movía la prensa a su posición, enredándose el pie y la pierna en la mecánica. Independientemente de la secuencia exacta de los acontecimientos, el final fue trágicamente consistente. Número 3. Juan de la Sierra. Ingeniero civil y aviador español, hizo historia con su diseño del autogiro, una innovadora nave de rotor que combina elementos de aviones y helicópteros. El trabajo pionero de Sierva en el autogiro fue un momento decisivo en la historia de la aviación, transformando el campo y proporcionando el marco para el desarrollo de los helicópteros contemporáneos. El interés de Sierva por los aviones de ala giratoria comenzó a principios de la década de 1920, motivado por el deseo de crear un vehículo capaz de realizar vuelos verticales, evitando las dificultades mecánicas y la inestabilidad inherente de los primeros diseños de helicópteros. Su inteligente plan de autogiro incluía un sistema de rotor sin motor para generar sustentación, así como un motor y una hélice separados para impulsar el avance. El 9 de diciembre de 1936, Sierva abordó un avión KLM-DC-2 con destino a los Países Bajos para discutir el posible uso de autogiros para la entrega postal. Trágicamente, inmediatamente después del despegue del aeropuerto de Croydon en Londres, el avión se estrelló y murieron todos los que iban a bordo. La muerte prematura de Sierva y sus compañeros de viaje en el incidente asestó un duro golpe a la fraternidad de la aviación. El autogiro sigue siendo un símbolo de la visión única de Sierva y su compromiso inquebrantable con el avance del transporte aéreo. A pesar de su prematura muerte, su innovación continúa inspirando desarrollos en el diseño del helicóptero. Independientemente de la secuencia exacta de los acontecimientos, el final fue trágicamente consistente. Número 2. Thomas Andrew. El Titanic, apodado por sus constructores un barco insumergible, se hundió trágicamente en su primer viaje, sucumbiendo al abrazo helado de un iceberg que rompió su casco aparentemente impenetrable. Thomas Andrews, el cerebro detrás del diseño del Titanic, enfatizó la invencibilidad del barco al afirmar que tenía 16 compartimentos estancos. Sin embargo, cuando el Titanic chocó contra el iceberg, el impacto dañó 5 de estos compartimentos, asestando un golpe devastador que superó la resistencia estructural del barco. Después de analizar la magnitud de los daños, Andrews proyectó sombríamente que el Titanic se hundiría en 3 horas debido al implacable avance de las aguas heladas. En retrospectiva, los expertos náuticos culparon del hundimiento del Titanic no a la calidad de su acero, sino a los remaches que mantenían unida su enorme estructura. Estos componentes aparentemente diminutos resultaron insuficientes para resistir la ira de la naturaleza, sellando la desaparición del barco. La previsión de Andrews y sus pedidos de más botes salvavidas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros quedaron sin respuesta. Las preocupaciones sobre la estética y el espacio en cubierta prevalecieron sobre las medidas de precaución, lo que dejó al Titanic muy mal preparado para una tragedia. Si se hubieran escuchado los alegatos de Andrews, podría haber habido suficientes botes salvavidas para acomodar a todos a bordo del desafortunado viaje. Trágicamente, Andrews murió junto con muchos otros cuando el Titanic se hundió en las gélidas profundidades del Atlántico Norte. Número 1. Stockton Rush. Rush se une a las filas de inventores desafortunados, añadiendo otro capítulo sombrío a los anales de la tragedia marítima. Junto con otras 4 personas a bordo del sumergible Titán, Rush se embarcó en un viaje para explorar los restos del Titanic. Sin embargo, su viaje dio un giro trágico el 18 de junio, cuando el sumergible desapareció sin dejar rastro. La desaparición del Titán provocó una extensa operación de búsqueda y rescate en la que participaron la Marina de los EEUU, la Guardia Costera de los EEUU
y el aclamado cineasta James Cameron, director de la icónica película Titanic. A pesar de sus esfuerzos, el sumergible siguió siendo esquivo y se hundió en las profundidades de la incertidumbre. Después de 5 días de búsqueda incesante, los funcionarios de la Guardia Costera hicieron un anuncio devastador. El 22 de junio, el Titán había sufrido una implosión catastrófica a solo 500 metros del naufragio del Titanic. La revelación conmocionó a la comunidad marítima, encendiendo especulaciones y tristeza en igual medida. En respuesta a este trágico suceso, la Guardia Costera inició una junta de investigación marina encargada de descubrir la causa fundamental de la implosión. Esta investigación rigurosa representa el nivel más alto de investigación dentro de la organización, lo que subraya la gravedad de la situación. El desafortunado sumergible concebido por Rush tenía como objetivo encabezar una ambiciosa empresa de turismo de aventuras centrada en explorar los restos del Titanic. Sin embargo, el sueño de la exploración marítima rápidamente dio paso a la dura realidad de las profundidades marinas. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.